Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Callo Largo, dirigida en el año 1948 por John Huston, con un guión del propio Huston y de Richard Brooks, que iba a ser, sin duda alguna, uno de los grandes directores que debutaría en 2 o 3 años, además con Humphrey Bogart, que era amigo suyo. Y está basada, por supuesto, en una obra de teatro de Maxwell Anderson, que enfrenta el paso del tiempo, del gangsterismo por un lado y la tristeza que produjo la posguerra, y sobre todo por una película que ya desde el principio todo el mundo sabía que iba a tener unos elementos míticos, como así ha sido, y era el enfrentamiento en la Warner Brothers, además, que era su casa, del viejo Edward G. Robinson y del veterano, todavía no tan mayor, Humphrey Bogart. Uno había sido el hombre que había dominado, el tipo duro de los años 30, y Bogart, sobre todo desde Casablanca, el tipo duro de los años 40. Y además en esta película hay una escena inolvidable donde Bogart es abofeteado sin compasión por un actor duro como era Edward G. Robinson, con una manera de interpretar distinta, y hay que aquí quitarse el sombrero porque realmente Bogart está muy bien, mira mejor que en casi ninguna otra película, está realmente estupendo, y además muy tranquilo porque está con Huston, un Huston que está en el mejor momento, yo creo, creativo de su carrera. Acaba de hacer pues ni más ni menos que El tesoro de Sierra Madre, y después de esta película le espera la que para mí y para más personas es quizá el corazón de su obra y su verdaderamente obra maestra, que es La jungla de asfalto, y luego pues le espera nada menos que La reina de África, y Moulin Rouge, hasta Moby Dick, donde adapta a Melville en una obra, yo creo que en su primera mitad es antológica. Aquí, como digo, estamos ante el desencanto de un gángster que cuando vuelve se da cuenta que el país, los Estados Unidos, ya no tiene nada que ver con aquello que él dominaba solo con un clic de sus dedos, y por otro lado el no menor desencanto del tipo que vuelve de la guerra, que ha sido un redactor jefe de un periódico, que está trabajando en 1000 de empleos y que el mundo ha pasado a ser otra cosa distinta a la suya. Pero bueno, para hablar de este Callo Largo, que por cierto producía gracia en España porque se asociaba la Y del Callo Largo con la L de tener callos en los pies, ¿no? Pero que eran los Cayos de Florida, que eran las islas pequeñitas, que entonces cuando se estrenó esta película no se sabía nada de ello, pero son esas pequeñas islotes que hay en Florida que van unidos, y en donde se desarrolla además con un tema muy actual, con un tsunami, podríamos decir ahora, esta historia magnífica de amor, melodrama, cine de gángster, cine de violencia. Bueno, yo creo que tiene toda esta adaptación de Huston. Señor Gistau, don David, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, háblame algo del maxilar de la generación perdida que era John Huston, ¿no? Bueno, de entrada te diré que Callo Largo, de las películas que hemos hecho o que yo he hecho en este programa hasta ahora, puede ser la que más me gusta o de las que más. Y por muchos motivos. Hay una visión obvia, que es la de la película de gángsters, pero por primera vez son gángsters que no disparan metralletas Thompson mientras el coche parte a raudo, no, están encerrados. Además la tormenta ahonda esa sensación de claustrofobia que gravita sobre toda la película, y es increíble comprobar qué ocurre cuando temperamentos nocivos y mujeres débiles y ancianos corajudos y sin embargo paralíticos quedan todos encerrados en un salón, que pasa entre ellos ese juego psicológico que puede llevar a situaciones de cobardía, de valentía o de humillaciones tan estremecedoras como la de Claire Trevor cuando canta por un vaso de whisky. Luego hay una segunda visión que es menos obvia, pero que también me gusta mucho, que es un western. Porque la idea del jinete que llega a un pueblo tomado por malvados y se convierte en el desfacedor de entuertos, que se pone al servicio o que se propone salvar a la gente buena, que está en manos de ese gángster que también puede ser un villano de western, me parece muy bonita esa adaptación. Parece Clint Eastwood en El jinete pálido, cuando llegas a un pueblo y descubres que ese pueblo está hostilizado o secuestrado por una banda de malvados, que en este caso no llevan sombrero borsalino en vez de sombreros de cowboy, pero es un clásico. Y luego es que es muy difícil que una película como esta salga mal cuando tienes estos actores, porque has mencionado a Robinson, el gángster por antonomasia, a Bogart, pero también a Lauren Bacall, a Barrymore. En el Barrymore está Tomás Gómez, no el concejal, pero está Tomás Gómez. Claro. Pero son unos actores extraordinarios. En fin, que no quiero alargarme porque hay debate, pero que la película en este sentido y por lo que he dicho me parece sencillamente maravillosa. Muy bien. Y además esos gángsters, como tú decías, David, en donde al llegar a su país dice, es que nos tratan como si fuéramos comunistas o algo así. Ya, es que se han perdido. Bueno, de eso también hablaremos. Es muy interesante la figura del gángster de Rocco, que es una adaptación con el Batín y con el exilio de Luciano,
Ahí, Luchano, es un el tipo que Luchano. presume de haber creado políticos, de haberlos fabricado, y es muy interesante analizar ese aspecto político de los gángsters de la prohibición. Recordemos que Luchano favoreció a Estados Unidos el desembarco en Sicilia, por ejemplo. Claro, y ahora se siente... Ese tipo de relación entre las altas esferas del poder y los gángsters como Rocco, que en esta película se insinúa, es otro de los filones que merece la pena exprimir de la peli. Sí, sí. Juan Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo de tu Cayo Largo. Fantástica película, Cayo Largo, que en Venezuela, por lo del Cayo, supongo, terminaron llamándola Huracán de Pasiones. Digamos que le quitaba un poquito de hierro telenovela, ¿no? a lo de tener que pasar Cay Largo, por el, lo dicen ellos, ¿no? por Cay Largo. el médico de los pies. Bueno, a mí me parece una película que lo que más llama la atención de ella después de verla esta misma semana es la tensión y la atmósfera que tiene. Lo bien que Huston maneja todos los elementos que tiene alrededor, ya sea la fotografía, ya sea los movimientos de cámara, para airear un relato que es profundamente claustrofóbico, que se desarrolla el 95% dentro de un hotel mientras hay un huracán alrededor, ¿no? Y ahí están metidas una serie de personas, una serie de tipos de personajes muy concretos que de alguna manera están a disposición del que es para mí el gran personaje central de la película, que es el de Edward G. Robinson, porque Edward G. Robinson tiene un enfrentamiento con cada uno de los que están dentro de esa casa. Y en esos enfrentamientos es donde saltan las chispas y existen las tensiones. O sea, el personaje de Edward G. Robinson, ese gángster que vuelve del exilio pensando que todo va a ser como antes, es el que realmente es el elemento que mueve, que le da movimiento a la película con cada uno de esos actores, prácticamente todos estrellas, porque tiene un reparto de estrellas esta película impresionante y además con muy buenos trabajos. Y recordemos ya, y lo decimos por delante, que Claire Trevor se llevó el Oscar secundario por una de las escenas más bonitas que yo he visto en el cine en mucho tiempo. Por eso es una película altamente recomendable y sobre todo que da mucho que pensar, ¿no? Porque a veces vemos adaptaciones muy teatrales de los que, incluso ahora, que se hacen y de pronto te das cuenta que hace 50 o 60 años había un señor como John Huston que era capaz de coger una cosa profundamente claustrofóbica y teatral y convertirla en puro cine negro, pero completamente aireado, ¿no? Aireado hasta donde tenía que airearlo, porque la claustrofobia también forma parte de lo que es la película que vamos a ver, es un elemento fundamental. Yo creo que ahí es fundamental también, para utilizar tu palabra, Richard Brooks, que ya era un guionista extraordinario, ¿no? Y que la adaptación es magnífica. Esta película empieza, ya lo verán ustedes, con un plano en helicóptero, además, para decir, vamos a ir sacando cosas del teatro. Y luego, en un espejo retrovisor, la cara de Bogart dentro del autobús. De los espejos hay que hablar, tiene muchos espejos esta Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Pon el remate a esta introducción de Cayo Largo. Mi remate sería que suscribo lo que acaban de decir y empezamos a ver la película, ¿no? Pero por abrir otra puerta de la película a lo que ya se ha dicho. La primera es que efectivamente, por donde tú terminabas ahora, el papel de Richard Brooks es importante porque le cambian algo sustancial a la obra de teatro de Maxwell Anderson. La obra de teatro es del año 39, es decir, no se ha producido todavía la Segunda Guerra Mundial, o va a empezar. Y el protagonista de la obra de teatro de Maxwell Anderson es un exiliado de la Guerra Civil Española, curiosamente. Y el papel de la mujer, de la viuda de Temple, no tiene mucha importancia en la obra de teatro. Y estos dos en el guión dan un cambio sustancial, que es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial y le dan más diálogo, porque es una película de diálogos, evidentemente, a Lauren Bacall. Y la segunda cosa es que se inscribe dentro de la película dentro de las películas que hay unas cuantas en Estados Unidos por la época del desencanto de la Segunda Guerra Mundial, que es pavoroso porque además hay mucha literatura sobre eso. Luego podemos citar algún parlamento, un personaje de estos que vuelve de la guerra y el parlamento tipo los mejores años de nuestra vida, pero fíjate que la película es del 48 y en el 45 se hace Venganza, de Mitrik, en la Dalia Azul de Marshall en el 46, en Encudrijada de odios, el Crossfire de Mitrik en el 47 o Persecución en la noche. Y todas tratan exactamente de lo mismo. Se meten un poco se sumergen en la resaca bélica
para plasmar el desencanto y la angustia de los que nadie había anticipado, sino todo lo contrario, de los que vuelven de la guerra y de la situación de la... Y yo creo que además de lo que habéis dicho, eso es importante, y un chiste privado. Yo creo que, bueno, hagamos los chistes privados. Tú lo citabas al principio. Edward G. Robinson participa de los años dorados del cine de Lampa, prácticamente, ¿no? Del gángster. Las épocas de Scarface, del Enemigo Público, El Rojo Vivo. Y él es el gran gángster, junto con pocos más. Los dos claro. Son los dos, además, que con dos características físicas bastante curiosas. Bueno, aquí es una caricatura de sí mismo. Pero no del Johnny Rocco, sino de Edward G. Robinson. Y eso es una magistralidad por parte de John Huston que verdaderamente, bueno, lo van a apreciar. Pero siendo una caricatura es igual un gángster temible. Oye, una pregunta, si en la obra original el veterano lo es de la Guerra Civil Española, ¿por qué va a ver al del hotel? ¿El dueño del hotel es español o es que tuvo un hijo muerto en las brigadas internacionales? Como no lo explica, es brigadas internacionales. Sí, el hijo también... murió en las brigadas internacionales. Claro, y él va a contárselo, ten en cuenta que es el 39, claro, más o menos con otras Bueno, cosas. esto que decías de Edward G. Robinson, por favor que no se pierdan la aparición de Edward G. Robinson en esta película, que es una de las apariciones de personajes en cualquier film más impactante que uno se pueda... Y lo impactante es lo que ocurre antes de la aparición, claro. que sabemos que es un jefe temible sin verle, por cómo reacciona la gente cuando suena el timbre, cuando... Y luego verán ustedes el baño, el puro, la copa, la toalla, el ventilador, la cara de él. Enfocado ahí. La cara en el momento de afeitarle. Pues vamos a ver, Cayo Largo es una película Warner Brothers y además hay que decir que está toda la plana mayor. Está el fotógrafo Karl Freund, que es maravilloso. Bueno, como director hizo La momia, o sea que era un director de los grandes y que trae un poco el perfume del cine del expresionismo alemán. Está Max Steiner en la música, nada menos. Jerry Wall es el productor, los guionistas ya hemos hablado de ellos. Poco después va a debutar Richard Bruce con Bogart haciendo una de las mejores películas de periodismo que se han hecho nunca, El Cuarto Poder, sin ninguna duda, una maravilla. Y bueno, y están todos, y Lauren Bacall, que está guapísima en la cuarta y última película que hace con su marido. Yo creo que vamos a hablar de ella bastante porque, como decía también Juan Luis, tiene una tensión acumulada, lo que se llama la puesta en escena. Hay tanta tensión en las miradas, en los gestos más pequeños, en un movimiento que si lo hago o no, que es una verdadera maravilla y un goce verla. Con todos ustedes, Cayo Largo, 1948, John Huston.